Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar buscando, amados hermanos, allí en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 46 hasta el 50. La madre y los hermanos de Jesús. Dice así conforme está escrita la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Está bien ahí, ¿verdad? Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, en este momento. Vamos a meditar en esta palabra preciosa, que siempre haya el momento preciso, oportuno para cada uno de las vidas, para cada una de nuestras necesidades. Como siempre solía hacerlo el Señor, como siempre, amado hermano, su dedicación día a día era muy especial en aquel entonces y sigue siendo muy especial en este entonces. Él siempre frecuentemente, amados hermanos, salía por los lugares, por las calles, por los barrios, por las aldeas, por las comunidades, siempre con el propósito de dar a conocer lo que era desconocido para la humanidad, para dar a conocer que verdaderamente Él era enviado de Dios, que Él no simplemente venía a representar una religión, Él no venía a representar, amados hermanos, a alguien de acá de la tierra. Él no venía representando a nada ni a nadie, sino que Él venía como nuestro Salvador. Ese era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese era, amado hermano, el interés, el propósito, el anhelo de Jesús para con la humanidad. Y en este momento, amados hermanos, que Jesús está allí, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, hablándole a la gente, enseñándole a la gente qué era lo que debían de hacer, cómo se debían de portar, qué era lo que debían de seguir. Él, en ese entonces que está hablando, amados hermanos, predicando la palabra del Señor, alguien le dijo: allí te busca tu madre y tus hermanos. Oiga bien esto, amados hermanos, es importante. Cierto es de que Jesús fue nacido de María, y cierto es de que tenía hermanos y tenía hermanas. La Biblia, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad?, que tenía hermanas y tenía hermanos. No descartamos de que verdaderamente María tuvo más hijos. Pero dentro de todo esto, amados hermanos, Dios recalca y señala que era mucho más importante para Él una persona convertida, arrepentida, que su madre y que sus hermanos. Para Él era más importante, más valioso, más esencial, que para nosotros pudiéramos decir es contradictorio,
Porque cuando le habla a su papá y su mamá, usted deja de hacer lo que está haciendo, usted deja la visita, usted deja todo, porque dice, es mi papá o es mi mamá la que me busca, me llama. No hacía Jesucristo, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Y Él sabía, amado hermano, que cada uno de las personas en quien en ese momento estaban recibiendo la palabra, atendiendo a la palabra, convirtiéndose para el Señor, para Él era más importante que tener un diálogo con su madre y con sus hermanos. Y es hasta la actualidad el uso, el propósito y el plan de nuestro Señor Jesucristo, darle atención a aquellos que verdaderamente necesitan la atención, hablarles a aquellos que necesitan de esta palabra y darles a conocer, como a usted y a mí, en su debido momento, en su debido tiempo, en el tiempo de Dios, amado hermano, nos dio a conocer de su palabra. Ahora usted y yo conocemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos la reveló, Dios mismo la manifestó, Dios mismo la enseñó, Dios mismo nos está dando la oportunidad en que usted y yo podamos reconocer en que lo más grande para nuestro Dios es la atención que tenemos de parte de Él. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Él siempre, amado hermano, está dispuesto a atenderlo en los problemas, en las dificultades, en las situaciones adversas y en todo lo que pueda sobrevenir. Él siempre está atento a la vida de cada uno de nosotros. Y en este momento allí, amados hermanos, que Él está predicándole, anunciándole y hablándole a la gente, su madre y sus hermanos llegaron a querer platicar con Él. Y Él les dijo, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar. Respondiendo Él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hace una pregunta, ¿quiénes son? Dijo Jesús, es más importante, más esencial esta vida sedienta, esta vida hambrienta, estas vidas necesitadas, estas vidas que están llenas de pecado, que puedan conocer la palabra de Dios, que puedan entender la palabra de Dios, porque yo lo que quiero es darle a conocer el plan de salvación a todo y cada uno de los que están frente de mí. No importa si puedo hablar con mis hermanos, no importa si puedo hablar con mi madre. Lo más importante en este momento para mí es que ustedes reconozcan, que esta gente reconozca que yo necesito salvarlo y liberarlo, tal como lo dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Y dice, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Y oiga lo que sigue diciendo. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Por qué Jesús refirió esta palabra? ¿Sabe por qué? Porque en algún momento los hermanos de Jesús, ¿sabe usted que lo corrieron, lo desecharon y le dijeron, si quieres hacer milagro, si quieres hacer la obra, aquí en Jerusalén nadie te va a creer. Tal vez te van a creer allá afuera, tal vez que te van a creer los demás pueblos, pero aquí no te queremos, le dijeron los hermanos de Jesús. Pero aún sin embargo, amados hermanos, dentro de todo esto, Jesús no estaba creyendo ni estaba dependiendo de lo que decían sus hermanos o de lo que decía la gente o de lo que decía el pueblo. Jesús estaba dependiendo del Padre y Jesús tenía una meta y un propósito, y es el propósito de ayer, es el propósito de hoy y seguirá siendo el propósito de mañana y todos los días, como es el plan de salvación, amados hermanos, para el bien de todo y cada uno de aquellos que necesitan cada día de este Dios. Al Señor no le importó
¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué estaba pasando alrededor? Lo que Jesús quería enfatizar claramente, que la importancia está en salvar almas para Él. Esa era la importancia, ese era el método, ese era el propósito y seguirá siendo el propósito hasta el día de hoy. Y Él dijo: ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Mis hermanos, mis hermanas y mi madre son los que oyen la palabra de Dios, la guardan, la cumplen. Esos son los que van a tener parte conmigo en el reino de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Ese es el Dios, hermano. Ese es el Dios que usted y yo predicamos. No es un Dios de religión. No es un Dios, amado hermano, como verdaderamente muchas herejías han salido en el mundo entero. Jesucristo no se valió de nadie, ni tuvo necesidad de nadie, ni le pidió consejo a nadie, porque Él sabía lo que tenía que hacer, y Él sabe aún lo que está haciendo en cada uno, amados hermanos, de los momentos agradables y especiales, apreciado que el pueblo disfruta delante de la presencia del Señor. Y por eso es que el Señor, amado hermano, ¿a dónde te ubica? ¿A dónde ubicó a su mamá? ¿A dónde ubicó a sus hermanos y a sus hermanas? ¿Los despreció? No, no los despreció. Con esta palabra no los estaba despreciando. Con esta palabra estaba reconociendo que allí estaban sus hermanos, sus hermanas y su madre. Lo que sí Jesús estaba haciendo era que el Señor te estaba ubicando en un lugar que nadie te puede ubicar. El Señor te estaba poniendo, amado hermano, en una ubicación que ni las religiones, que nadie absoluta te puede ubicar, sino que solamente la sangre de Jesucristo te ubica en el punto preciso y necesario que Él dijo a través de su palabra. ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? ¿Quién es mi madre? Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Estaba quitando a sus hermanos, a sus hermanas, estaba quitando aún su misma madre y te estaba poniendo a ti y a mí en un lugar que no los pertenecía, pero por la gracia y por la misericordia y por el perdón de Dios estás en el lugar que Dios te quiso poner. Ese es en el lugar que Dios te quiso poner. Y por eso Él dice: amados hermanos, ¿quiénes son mis hermanos, mis hermanas? ¿Y quién es mi madre? Y Él usa una palabra: mis hermanos y mis hermanas y mi madre son aquellos que hacen la voluntad del Señor. ¿A dónde te ubica? Pregunta: ¿quién te puede ubicar en el lugar que Dios te ubicó? ¿Quién te puede poner en el lugar que Dios quiere ponerte? ¿Y quién, amados hermanos, te va a dar el calificativo que en ese momento Dios le estaba dando a cada uno de aquellos que creen a la palabra del Señor? Esto es lo importante y lo valioso de parte de nuestro Dios, amados hermanos, que Él no hace excepción de personas. Él los quiere a todos, los ama a todos, y por lo tanto dice la Biblia que Él quiere que ninguno, oiga bien, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento, y todos procedan a entender, y todos procedan, amado hermano, al darnos cuenta que hay un Dios que todavía nos ama, que hay un Dios que todavía no ha venido por su iglesia, que hay un evangelio santo que hay que proclamar, que hay un evangelio santo que hay que anunciar. Pero ¿quiénes son los indicados? ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los elegidos? ¿A quiénes contrató Dios? Sino a usted y a mí, para que podamos llevar esta buena nueva de salvación. Y es cada día su responsabilidad y mi responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad con Dios, y como es hablar de la buena nueva de salvación. El Señor en esta noche quiere ubicarte y darte un lugar, oiga bien, un lugar que verdaderamente solamente Él se lo puede dar. Quitó a sus hermanos,
quitó a sus hermanas, quitó a su madre. ¿Y a quién puso? Te puso a ti. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Eso dice el Señor. Los quitó a ellos y te puso a ti y me puso a mí. Ese lugar, amados hermanos, le corresponde a usted y me corresponde a mí cuando hemos oído y entendido que el propósito y el plan del Señor es para cada una de aquellas personas que necesitan. El Señor estaba muy interesado y el Señor estaba muy preocupado y el Señor estaba, amados hermanos, dándole atención, como cuando usted llega enfermo a una clínica, donde un médico, al hospital, etcétera, y el médico te da la atención necesaria, la atención precisa. Eso era lo que Jesús en ese momento estaba haciendo, dándole la atención a aquella multitud, porque Jesús sabía que estaban muy enfermos, Jesús sabía que estaban muy heridos, Jesús sabía que estaban muy encarcelados, Jesús sabía que estaban muy encadenados, Jesús sabía que esta gente venía llena de problemas, pero que al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que verdaderamente era tan difícil, el Señor lo iba a hacer fácil, porque eso es lo que Dios hace en la vida de cada una de las personas cuando le creen y buscan y se convierten para el reino santo de nuestro Dios. Dios en esta noche te ha puesto en un lugar, si usted le cree, si usted confía y si usted declara todo lo que usted le tiene que declarar al Señor. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Y quién es mi madre? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es usted, ese soy yo, y por lo tanto le debemos mucho a nuestro Dios, porque ocupamos un lugar que solamente Dios te lo pudo dar. Nadie te lo puede dar, nadie, solamente nuestro Dios. Así es que, amados hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a estar orando al Señor en este precioso momento, en este precioso tiempo que Él nos ha dado para escuchar su palabra. Solamente recuerde que usted y yo tenemos un lugar que solamente lo hemos obtenido de parte de nuestro Dios.